Ahí estamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a terminar de trabajar con o de presentar a las distribuciones discretas de probabilidad. Nosotros del cronograma vamos a terminar viendo solamente, además de binomial, la distribución hipergeométrica, que les estoy mostrando lo que nos mandó Aldana. Hoy vamos a laburar fuertemente con la distribución hipergeométrica, vamos a hacer un par de ejercicios, vamos a tratar de entenderla. Es medio como, wow, ¿no? Flash, la distribución hipergeométrica. Y después vamos a trabajar con un ejemplo muy cortito de distribución de Poisson. La distribución de Poisson es una distribución que se llama de casos raros, que lo que tiene como característica es que su esperanza, es decir, su media y su varianza, es el mismo valor, ¿de acuerdo? Uno podría querer demostrar eso con la función generatriz de momento, pero nosotros no vamos a ahondar tanto en dicha distribución, en dicho análisis. Entonces, ustedes van a tener en la página 12, muy cortito explicado, el tema de distribución hipergeométrica, y en la página 13 van a tener como un pequeñísimo pantallazo de lo que es la distribución de Poisson. Por supuesto, para este tema yo les recomiendo el libro de Newbold. Aldo, ¿vos se los podés mandar al grupo el libro de Newbold? ¿Lo tenés a mano? Sí, dale, ahora lo busco y se los mando. Dale, genial. Aldana les va a mandar el libro de Newbold en el capítulo 5. De hecho, el ejemplo que vamos a ver hoy en clase está basado en la explicación de Newbold de la distribución hipergeométrica, por eso van a ver que es un poquito distinta la notación, ¿de acuerdo? Bien, restaba que ustedes viesen el tema de la esperanza y la varianza de la binomial. Ustedes lo tienen acá explicado. Es bastante sencillo de entender. Lo vamos a explicar ahora de una forma rápida, y cuando veamos las propiedades de los estimadores, la propiedad de la esperanza, la propiedad de la varianza, van a poder terminar de cerrar el porqué de esta explicación, ¿sí? En un principio, la esperanza, la suma de las esperanzas de variables aleatorias es igual a la esperanza de la suma de variables aleatorias. Es lo que nosotros tenemos acá. Nosotros sabemos que la esperanza en una variable aleatoria de Bernoulli, la esperanza es igual a P. Y cuando estamos trabajando con distribución binomial, lo que estamos haciendo realmente es sumar variables aleatorias que siguen una distribución de Bernoulli. Entonces, la esperanza de esa suma termina siendo la suma de las esperanzas de cada una de esas variables Bernoulli. Específicamente en este caso, como las probabilidades de éxitos en cada una de estas variables se mantiene constante, ¿sí? Yo puedo decir que se trata de la misma variable. Es decir, si yo tengo que la esperanza de cada una de estas variables de Bernoulli es igual a P, en realidad se termina transformando la esperanza en la binomial en n, que es la cantidad de repeticiones, por p. ¿Por qué? Porque yo estoy sumando n veces esas variables aleatorias Bernoulli que tienen cada una esperanza de p. ¿Qué es lo que nosotros tenemos acá explicado muy brevemente, pero muy bien explicado? ¿Sí? Y la varianza sucede algo parecido. Cuando vos sumás, o cuando vos querés calcular, mejor dicho, la varianza de sumas de variables aleatorias que sean independientes entre sí, nosotros todavía no vimos el concepto de covarianza, y si lo vimos muy rápidamente, pero lo vamos a ver en temas posteriores, con lo cual por ahora tengan en cuenta eso, que son variables aleatorias independientes, y por ende la varianza de la suma de variables aleatorias independientes es igual a la suma de sus varianzas. Tenemos que, en realidad, lo que estoy haciendo es estoy sumando, ¿sí? Si estoy sumando varianzas de variables aleatorias Bernoulli, estoy sumando n veces P por Q, que es la varianza la Bernoulli. Entonces, si sumo n veces P por Q,
me queda que la varianza en una distribución binomial es igual a n por p por q. Distribución hipergeométrica, ¿sí? La distribución hipergeométrica, además, o sea, al igual que la Bernoulli, no además, al igual que la Bernoulli, es una distribución que proviene de repeticiones de experimentos de Bernoulli, ¿sí? Pero no es un proceso de Bernoulli porque estas repeticiones son con población finita y sin reposición de elementos, ¿de acuerdo? Es lo contrario a la binomial. En la binomial teníamos población finita con reposición de elementos o población infinita, y ahí ya no me importaba, porque nunca iba a verse afectado la cantidad de elementos cuando yo extraiga elementos para mi muestra. Si la población es infinita, a mí no me importa cuántos voy a extraer, no, no va a ser afectada, ¿no? La cantidad poblacional no va a ser afectada. Al igual que si tengo una población finita con reposición, yo puedo repetir las cosas la cantidad de veces que yo quiera, o sea, las pruebas las puedo repetir la cantidad de veces que yo quiera. Como voy a reponer elementos, no me va a importar, voy a considerar a cada una de esas repeticiones como independiente, ¿sí? Como que no es afectada por la anterior ni afecta a la posterior. Pero en una distribución hipergeométrica, cuando no hay reposición de elementos, imagínense que la probabilidad, por ejemplo, yo tengo, imagínense este caso, tengo 8 elementos, ¿de acuerdo? Y yo quiero ver la probabilidad de obtener 2 éxitos, pero sin reposición de elementos. Entonces, obviamente, la probabilidad de obtener un éxito, bueno, se va a computar sobre 8 elementos en la primera extracción, sobre 7 elementos en la segunda extracción, y así sucesivamente. Es decir, se va a ver afectado la probabilidad de ocurrencia y no se va a mantener constante. ¿Por qué se va a ver afectado? Se va a ver afectado dependiendo lo que haya pasado con la extracción anterior, ¿sí? Dependiendo lo que haya pasado con la repetición anterior. No es lo mismo que en la primera salga éxito que no salga, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente con el ejemplo que les preparé, pero tengan en cuenta que lo que vamos a utilizar es una construcción de números combinatorios para calcular la función de probabilidad. Entonces, vamos a tener distintos tipos de parámetros en esta función de probabilidad, en esta distribución hipergeométrica, que van a ser M, ¿sí? O S. A ver, esto es importante, chicos. Esta M también se conoce como S, ¿sí? Como S de successfully, de éxito en inglés. Pero por ejemplo, el Probability Distribution está con la letra M. Es la cantidad de éxitos conocidos en la población. Bueno, acá Aldo nos dijo que algunos libros te lo nomenclan con la letra T. Todo depende de quién fue la persona que escribió el libro. Puede haber sido francés, puede haber sido alemán, puede haber sido inglés. Entonces, a ver, no importa con qué letra lo nomencles, importa que existe en la construcción de esta función de probabilidad un parámetro que es la cantidad de éxitos poblacionales, ¿de acuerdo? Es decir, la proporción de éxitos poblacionales, que es un parámetro que tiene que ser conocido, ¿sí? Ahora después vamos a ver en algunos ejemplos del libro de Newbold, si tenemos tiempo, más allá de que preparé para la clase de hoy, vamos a ver cómo lo podemos encontrar. El segundo parámetro es n grande, acá está como tercero, pero el segundo parámetro es n grande, ¿sí? Que es el tamaño poblacional, ¿de acuerdo? N chica es la cantidad de repeticiones, ¿sí? Es la cantidad de repeticiones, la cantidad de elementos que tiene mi muestra. Recuerden que son repeticiones sin reposición de elementos, ¿sí? Entonces, la cantidad de repeticiones nunca puede ser
si lo quieren, superior al tamaño de la muestra, ¿no? Porque básicamente, si vos tenés un tamaño de muestra de 26 y 27 repeticiones, si son sin repetición, y bueno, ahí algo está mal, ¿sí? Ahora después vamos a verlo bien ese tema también con el ejemplo. Ustedes vayan haciéndome las preguntas que consideren oportunas. X es la variable aleatoria, ¿de acuerdo? Es la variable aleatoria hipergeométrica, ¿de acuerdo? Es por eso que acá dice la probabilidad de que la variable aleatoria hipergeométrica sea igual a un determinado valor de variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la probabilidad de que X sea igual a 0, a 1, a 2, eso es similar a lo que pasaba con la distribución binomial. ¿De acuerdo? Pero fíjense que la función de probabilidad es una función que es total y absolutamente distinta, pero no tanto a la binomial. Y ahora vamos a tratar de entenderla. Si bien nosotros no vamos a tener que estudiarnos de memoria, sí vamos a tratar de entender la distribución. Vamos a tratar de entender qué es lo que me dice esa función de probabilidad y por qué están esos números combinatorios ahí. ¿De acuerdo? No es, a ver, no es difícil, pero requiere que ustedes se sienten y traten de entenderlo. Hoy vamos a ayudarlo. Entonces, eso con respecto a la distribución hipergeométrica. Quiero hablar un poquito de la distribución de Poisson, que es un poco más sencillita que la distribución hipergeométrica, por eso le vamos a dedicar menos tiempo, ¿sí? De hecho, lo que vamos a hacer es vamos a ver este ejercicio de la distribución de Poisson, y ustedes en el libro de Newell tienen un montón como para practicar, ¿sí? Nosotros vamos a presentárselas. Los que estudien actuario tengan en cuenta que la distribución de Poisson es muy utilizada, sobre todo en los procesos de Poisson que se ven en estadística actuarial y en todo lo que tenga que ver probabilidades de supervivencia en biometría actuarial. Entonces, la distribución de Poisson es una distribución que ustedes tienen que tratar desde ahora de acostumbrarse a utilizarla. No es complicada para nada. De hecho, ya les digo, ni siquiera van a tener que aprender esta función de probabilidad de memoria. Entonces, ¿qué dice acá? La distribución de Poisson se utiliza cada vez que tengo un espacio continuo de tiempo o un cuerpo denso, por ejemplo, una superficie. Generalmente se utiliza en eventos que suceden en un espacio de tiempo. Por ejemplo, ¿cuántas fallas tiene la máquina en una hora? ¿Sí? O cuántos choques hay en un día. Yo tengo un espacio continuo, el tiempo es un espacio continuo, y estoy viendo hechos aislados en ese espacio continuo de tiempo. A la distribución de Poisson también se le denomina la ley de los casos raros. Bien. Lo único que vos necesitas, ¿qué dice por ejemplo acá? Se puede utilizar la distribución de Poisson para determinar la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos en dicho lapso de tiempo o un determinado número de eventos, distintos puntos, por ejemplo, en una superficie, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la distribución de Poisson para saber no sé, en tal superficie cuántas, a ver que se me ocurre alguna. Sí, suponete, vos tenés una extensión de una cañería, ¿no? Supóngase una cañería de gas, y querés ver cuál es la probabilidad de que se te ocurran, o de que ocurran puntos de fugas, que son puntos, ¿no? En un continuo, son puntos, es decir, yo tengo una extensión muy grande de cañería y tengo determinados puntos que podrían considerarse infinitesimales respecto a la extensión que tiene esa cañería. Pero, como les quiero decir, o como les dije antes, no se preocupen con esta cuestión de la superficie, porque la gran mayoría de las veces esto va a trabajar con tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el único parámetro que van a necesitar ustedes saber es uno solo,
que es se llama lambda, que es el número promedio de eventos ocurridos en un lapso de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, esta máquina registra, no sé, un lambda de 20 fallos por día, ¿sí? Es lo único que ustedes van a tener que saber. Fíjense, ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillito, muy sencillito. Fíjense que la varianza y la esperanza es lambda, es una distribución muy noble, Poisson, y esto se utilizaba muchísimo antes, cuando yo tenía que utilizar las tablas en distribución binomial y tenía una P, una probabilidad de éxito muy chiquita y una cantidad de repeticiones muy grande, es decir, tenía un n por P que se construía con un n muy grande y con una P muy chiquita, yo no podía utilizar la tabla porque la tabla te llegaba a lo sumo hasta 20 repeticiones. Entonces, el problema que se daba que vos no tenías ninguna forma de calcular la probabilidad, la función de probabilidad de una binomial, cuando tenía ese tipo de casos, ¿sí? Muchas repeticiones. Para eso se utilizaba la distribución de Poisson, donde n por p terminaba siendo lambda, y vos, en vez de utilizar la función de probabilidad de la binomial, utilizabas la función de probabilidad de la Poisson cambiando lambda por n por p, que es la esperanza de la binomial. Pero bueno, ¿qué terminaba pasando? Terminaba pasando que era simplemente una aproximación a la binomial, que podía ser precisa o no, dependiendo la cantidad de casos que tengas y dependiendo lo chico que sea, dependiendo lo chiquita que sea la probabilidad de éxito. Es decir, mientras más chiquita sea la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso más cercana a 1 va a ser. Entonces, si la probabilidad de éxito es muy chiquita y la probabilidad de fracaso es muy grande, hacer n por p y hacer n por p por q van a ser valores muy similares. ¿Y por qué, Diego? Y muy sencillo. Si vos tenés una probabilidad de éxito muy chiquita, cuando la multiplicás por n te da un número. Si vos tenés una probabilidad de éxito muy chiquita, cuando la multiplicás por q, el resultado va a ser muy similar a la probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque q es muy parecido a 1. ¿Me van entendiendo o se están perdiendo, chicos? Olis. Perfecto. Genial. Entonces, esto lo pueden ver en los libros. Nosotros no vamos a utilizar aproximaciones porque no las vamos a necesitar, porque vamos a tener el probability distribution, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que tratar de entender, que con la Poisson va a costar un poco, de hecho, la Poisson no la vamos a tratar de entender, el por qué las funciones de probabilidades son esas y no otras para cada una de las distribuciones. De hecho, con la Poisson nos van a faltar herramientas matemáticas como para entender por qué la Poisson tiene ese tipo de función de probabilidad. Como ustedes, los que cursen estadística 2, vean la función gamma y la función beta, bueno, van a ver que muchas de las distribuciones de probabilidad son casos específicos, casos puntuales, casos particulares de esas distribuciones gamas, de esas distribuciones beta, ¿sí? Pero bueno, nosotros no la vamos a ver porque tiene una matemática bastante complicada. Entonces, vamos a ver un pequeño ejercicito de Poisson, y ahí van a ver, ahí lo que preguntó Celo Rodríguez, que corno era lambda, ¿no? Lo van a ver con un ejemplo muy, muy sencillito. De hecho, casi todos los ejercicios de Poisson son iguales, ¿sí? Por eso Aldana le dedicó tan poquita extensión a esto, porque básicamente lo pueden ver de varios libros, pero no hay mucho más que ver. Entonces dice, un departamento de reparación de maquinaria recibe un promedio de 10 solicitudes de servicio por hora, ¿sí?
Qué ñoña que sos, Aldana, ¿eh? Porque vos lo estás haciendo, está bien, lo acepto, para que los chicos tengan mejores apuntes, pero lo estás haciendo simplemente para calmar tu toque de ñoñez. Aceptalo. Y obvio, sí, sí se puede mejorar. Pero aparte sí te pueden escuchar, o sea, está buenísimo cuando puedes ir a una clase y podés escuchar al profesor y no estás loco tomando apuntes. Así que Ah, aprovechen eso. sí, sí, se aprovechen Aldana. Yo voto Aldana. A ver, quiero los yo voto Aldana en el chat de Zoom. Entonces, un departamento de reparación recibe un promedio de 10 solicitudes de servicio por hora. ¿De acuerdo? Ojo ahí, porque lo que te preguntan es cuál es la probabilidad de que en media hora, una media hora seleccionada al azar, se reciban exactamente 3 solicitudes. Esto es importante porque la manera de calcular las probabilidades, la dificultad en el cálculo de probabilidades es entender el exactamente, mayor que, menor que, eh, mayor, mayor igual, menor, menor igual, a lo sumo, al menos, o por lo menos. Bueno, esas cuestiones y cómo traduzco esas palabras a la formalización de la probabilidad, ahí está la complicación, ¿sí? Por lo demás tenemos el Probability Distribution y no tenemos que acordarnos ni realizar cuentas a mano, ni acordarnos las funciones de memoria o realizar cuentas a mano. Pero acá tenemos una dificultad que no es tan dificultosa. Porque a vos te dicen que el promedio es 10 servicios por hora. Es decir, el lambda sería 10 si fuese por hora. Pero me están pidiendo la probabilidad que en media hora seleccionada al azar se reciban exactamente 3 solicitudes. Es decir, bueno, a ver, yo tengo una posibilidad de elegir medias horas de acá, no caramelos, Juan, de acá, ¿no? A dentro de 5 días, ¿no? Bueno, elegir alguna media hora al azar. Entonces, por ejemplo, bueno, la media hora que va entre las 10 de la mañana y las 10:30 de la mañana, dentro de 2 días, y la selección al azar, con algún método de selección que me garantice la aleatoriedad en esa selección. Entonces, cuando hablamos de tomar media hora, estamos hablando de alguna media hora al azar, ¿sí? Algún espacio temporal al azar. Entonces, en ese espacio temporal, yo tengo que calcular el lambda. Como a mí me dieron un lambda, ¿no? Que se da en un espacio temporal de 1 hora, yo voy a suponer, y esto es hiper importante, chicos, en la Poisson se supone proporcionalidad de ocurrencia de eventos en distintos espacios temporales. Entonces, si a mí me dan un lambda de 10 solicitudes de servicio por hora, yo voy a suponer que en media hora tengo 5 solicitudes. ¿Sí? Que en 2 horas tengo 20 solicitudes, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que transformar, ¿no? en algo numérico una función, una distribución, una función de probabilidades, les quería decir, en una distribución de Poisson, es muy sencillo, porque yo tengo que tomar el número E es el número E, el famoso 2,78, ¿no? Las bases de los logaritmos naturales. Bueno, 3 es este valor, exactamente 3 solicitudes de servicio. O sea que ese 3 sería las solicitudes de servicio, que va en 2 lugares, en el exponente del primer factor y como número al cual yo le voy a calcular el factorial en el denominador. ¿De acuerdo? Y luego tengo como base del primer exponente, ¿no? Como base del primer factor, mejor dicho, el 5, que es el lambda, y como exponente el menos 5, es decir, el menos lambda. Si ustedes se fijan un poco más arriba, lo tenemos acá. ¿Ven? Básicamente lo que hago es reemplazo donde va lambda la proporción, ¿no? Depende de lo que me informen. Si me hubieran informado que tenía una solicitud por minuto,
el lambda por minuto iba a ser 1 y el lambda en media hora iba a ser 30. Entonces, el lambda tendría que poner 30. Y si yo quiero saber en esa media hora cuál es la probabilidad de tener exactamente 15 fallas, entonces mi x, que es la variable aleatoria de Poisson, tenía que ser exactamente igual a 15. Entonces en el primer exponente iba a ir 15, y en el denominador, como número al cual le voy a calcular el factorial, también iría 15. ¿Se entendió eso? La complicación que tiene la Poisson es justamente darse cuenta que el lambda que me van a dar es un lambda que transcurre en un lapso temporal, y que yo voy a actuar con el supuesto de que existe proporcionalidad de ocurrencia de los eventos, de estos eventos promedios, en distintos plazos temporales. ¿De acuerdo? Genial. Excelente. Se entendió tutti in italiano. Bueno, sigamos. Lo de Poisson, yo ya lo cerraría ahí, chicos. Si quieren, vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un ejemplito. Esperen que voy a activar para que puedan ver la pantalla del Chelu. Y lo hacemos, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la pantalla del Celu y vamos a ver. Díganme ustedes. A todos nos gusta más Poisson, Juan. Díganme ustedes, de este mismo ejemplo, escríbanme, por ejemplo, denme un promedio de solicitudes, ¿no?, en una cierta cantidad temporal, y díganme la probabilidad de que en un lapso de tiempo mayor o menor se reciban cierta cantidad de solicitudes, ¿sí? Alguno que escriba ahí, alguno que lo quiera, así se inventa un ejemplo. ¿Entendieron, no, la consigna? Por ejemplo, un departamento de reparación de maquinaria recibe un promedio de 20 solicitudes de servicio cada 4 horas. ¿Cuál es la probabilidad que en una hora, seleccionada al azar, se reciba exactamente, no sé, 2 solicitudes? A ver si alguno escribe y salva el honor del curso. Chan, chan. ¿Vos, Aldana, no querés escribir uno? Ahí está. Promedio 25 cada una hora. Bueno, listo, perfecto. Select Distribution y vamos a Poisson. ¿Sí? Fíjense que es sencillita. Una farmacia vende barbijos 100 por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que venda 50 en media hora? No, ahora no puse para compartir. Ahora se los pongo, disculpen. Aparte yo no tengo Celu, yo tengo Chelu. Bueno, ahí está. Calculo que ahí lo ven, ¿no? Perfecto. Bueno, banquen que ahí vemos esto. Dice, una farmacia vende 100 barbijos por hora. ¿De acuerdo? Entonces, en lambda tiene que ir 100. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 50 en media hora? Entonces, fíjense algo. A mí me dio un lambda de 1 hora. Entonces, me está preguntando por un lapso temporal de media hora. ¿Qué tengo que poner en el lambda? Díganme. Perfecto. Entonces, lambda 50 y x 50. ¿Sí? Esperen que... Entonces, la probabilidad es 0,05633. ¿Sí? Y ahí tienen, ¿no?, cómo funciona
la distribución de Poisson, fíjense que la distribución de Poisson está centrada en el 50, que es el lambda, ¿de acuerdo? Si yo le pongo un lambda de 40 y un x de 3, la probabilidad es muy nula, no es muy nula, es muy pequeña, ¿sí? Es muy pequeña. ¿Por qué? Supónganse que ustedes tienen un promedio de 40 llamados por hora. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora haya 3 llamados solamente? Y va a ser muy chiquita, porque tu promedio es de 40. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a lo difícil. Vamos a lo difícil, niñez. Ahora es cuando se acaba la parte bella. Bueno, vamos a tratar de que se entienda lo más posible, ¿sí? A propósito, yo me basé, de hecho, me basé mucho. Les voy a habilitar la cámara para que me vean. ¿Me ven ahí? A ver dónde estoy. Sí, ahí. Me basé muchísimo, muchísimo en el libro de Newbold, ¿sí? Que es un libro de tapa amarilla con letras verdes que ahora Aldana en un ratito les va a pasar. Eso está en el capítulo. ¿Ya está? Sí, por WhatsApp. Hace un ¿Cómo? rato. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, ya lo tienen. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es vamos a tratar de pensar entre todos a dónde apunta la distribución hipergeométrica, ¿sí? Puede ser que nos salga, puede ser que no nos salga. Espera. Quiero ocultar la ventanita de chat y no puedo. Tendría que mejorar este sistemita. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero repetir un experimento de Bernoulli, pero no hay reposición de elementos? ¿Sí? Como no hay reposición de elementos, y otra cosa, no hay reposición de elementos y estoy trabajando con una población finita, ¿de acuerdo? Entonces, acá podemos agregar y tengo población finita. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pasa esto. Miren qué lindo, chicos. Hermoso, ¿no? Estudiensela de memoria esta. A ver, vamos a dibujar un poquito. No sé qué pasó acá. Ahí está. Se fue. Milena se fue. Milena quiere estudiar más estadística. Juanpi dice que... ¿Por qué me cambiaron? ¿Por qué me cambiaron? Ah, porque mirá, estoy con otra sesión. Bueno. Fíjense. Esto que tengo acá... ¿Me está escribiendo? A ver, mi lápiz de arcoíris mágico. No sé por qué no me quiere escribir. A ver ahí. Sí. Bueno, fíjense, esto que tengo acá es un número combinatorio, ¿de acuerdo? Esto que tengo acá es un número combinatorio y esto que tengo acá también es un número combinatorio. Entonces, ¿qué les quiero decir? En una distribución hipergeométrica, la probabilidad, la población era finita, ¿sí? Tenía un número finito de elementos. ¿Ven? Pongo x, que es la variable hipergeométrica, x mayúscula, es igual a un determinado valor de x minúscula, es decir, la cantidad de éxitos que yo quiero, y se puede escribir también de esta manera, ¿sí? Que tal vez ustedes la conozcan de binomial. S, x minúscula, esto es un número combinatorio, lo mismo que está escrito arriba,
el tamaño poblacional menos la cantidad de éxitos poblacionales, el tamaño muestral menos la cantidad de éxitos muestrales, con lo cual, como una regla mnemotécnica, si lo quieren, acá van a poner todo lo que sea poblacional y acá van a poner lo que sea, o sea, acá arriba ponen poblacional, acá abajo ponen muestral. Ahora, en un ratito van a ver que acá se va a poner todo lo que represente éxito, éxito poblacional, éxito muestral, acá todo lo que sea fracaso, ¿sí? Fracaso poblacional, fracaso muestral. Y acá van a poner cantidad de elementos poblacionales, cantidad de elementos muestrales. A ver, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a ir mezclando colores para que vean que no es tan traumático, ¿sí? Entonces, volvió Milena. Vamos a tener 3 números combinatorios, ¿de acuerdo? 3 números combinatorios. Siempre arriba, el número combinatorio tiene un número arriba y un número abajo, ¿no? Es decir, arriba va a ser la cantidad total de elementos y abajo va a ser la cantidad de elementos que quiero obtener de ese total general. ¿Se acuerdan cuántos éxitos podía sacar de 9 repeticiones? Entonces tenía 9 arriba y 2 abajo. Entonces, fíjense esto. A ver si tengo más lápices. Bueno, voy a poner otro color. Voy a poner este color de acá. En rojo voy a poner siempre lo poblacional. Entonces, acá voy a tener éxito poblacional. Acá voy a tener fracaso poblacional. Es decir, si no es éxito, es un fracaso. Recuerde que son repeticiones de experimentos Bernoulli. O tengo éxito o tengo fracaso. Si tengo, no sé, una población de 20 y tengo 10 éxitos, tengo 10 fracasos. Si tengo una población de 30 y tengo 10 éxitos, tengo 20 fracasos. Entonces, acá, por ejemplo, iría 10 y acá iría 20, ¿no? Acá, en el combinatorio de éxitos, ponemos la cantidad de éxitos muestrales, las que yo quiero obtener, cuál es la probabilidad de que X sea igual a X. Y acá pongo los de la muestra que yo obtengo, ¿sí? de la población obtengo una muestra de tamaño n chiquita. Si yo quiero, a ver, de una muestra de 9, quiero 3 éxitos, entonces voy a tener necesariamente 6 fracasos, ¿no? Entonces ponemos n menos x. Y abajo voy a poner la cantidad de elementos poblacionales y la cantidad de elementos muestrales. ¿Sí? La verdad que no hice nada de lo que yo quería hacer porque yo dije que iba a escribir con distintos colores. Así que acá vamos a poner en azul los muestrales. Entonces fíjense que si bien todavía no terminamos de entender el por qué es así, ¿no? ¿Por qué estoy multiplicando cantidad de elementos tomados de una cantidad mayor de elementos? Éxitos en el primero, fracasos en el segundo, y abajo la cantidad del tamaño de la muestra sobre la población, todavía no lo entendemos, lo vamos a entender en la diapositiva siguiente, ya no es tan espantoso, ya no asusta tanto como lo que puede llegar a ser si me enfrento con esto de entrada, ¿no? Si yo me enfrento con esto de entrada, listo, yo me voy a mi casa, no quiero saber nada con estadística. Por eso es lo que siempre le decimos con Aldana, traten de entender la fórmula, entender la lógica de la fórmula, de entender, ¿quién fue? De entender la lógica de la fórmula para darle alguna explicación que tenga sentido, que lo tiene. Entonces, ¿esta parte se entendió? La estructura, tengo arriba 2 factores, abajo un solo denominador. En este factor tengo éxitos poblacionales, éxitos muestrales. En este de acá tengo fracasos poblacionales, fracasos muestrales. Abajo en el denominador tengo cantidad de elementos poblacionales, cantidad de elementos muestrales. ¿Sí? Nada, bueno, si no estoy yo, está Aldana. Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir
esto que tengo acá. Miren, yo voy a ir escribiendo con distintos colores la forma en la cual ustedes conocen a estos números combinatorios que provienen de la binomial. No es que proviene de la binomial lo utiliza estos números combinatorios, pero lo utiliza para saber la cantidad de formas que hay para acomodar esos éxitos y esos fracasos, ¿no? Acá es un poquito más complicado, pero tiene una lógica. Entonces, acá voy a poner, miren, éxito poblacional, éxito muestral. ¿Y qué significa eso? Dice, el número de formas en que se puede seleccionar X éxitos en la muestra de un total de S éxitos contenidos en la población. Es decir, yo sé que tengo cierta cantidad de éxitos en mi población. Bueno, yo quiero, por ejemplo, 3 éxitos. De ese total de éxitos poblacionales, ¿cómo puedo acomodar estos éxitos que yo quiero? ¿Sí? Después, la parte roja. Fracasos. Recuerden que estoy repitiendo un experimento de Bernoulli sin reposición, con lo cual, si yo tengo un éxito, no tengo un fracaso. Si yo tengo un fracaso, no tengo un éxito. Y lo que va a terminar pasando es que por cada extracción que yo haga, por cada repetición que yo haga, me va a ir bajando el tamaño poblacional para la extracción siguiente, ¿de acuerdo? Si yo tenía 20 elementos poblacionales para la primera extracción, para la segunda tengo 19 elementos. Ahora, si yo quiero 3 éxitos, ¿sí? Ahora hacemos el ejemplo, se los digo así y después lo escribimos como para que quede un poco más que claro, pero a ver si lo podemos entender así. Yo tengo 30 de tamaño poblacional y tengo 10 éxitos, para hacer un número fácil, 10 éxitos poblacionales, ¿de acuerdo? Y yo quiero 2 éxitos de una muestra de 5. Entonces, tengo 30, ¿sí? Tengo 30. Primero tengo que saber de cuántas maneras distintas, ¿sí? Que esto está acá, de cuántas maneras distintas yo puedo obtener, ¿sí? De un tamaño poblacional de n minúsculas muestras, un tamaño de n minúsculas muestras, es decir, de un tamaño de 30 muestras tomadas de A5, que van a tener distintos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a ser como mi director, es decir, bueno, yo sé que tengo un tamaño poblacional de 30, y yo sé que quiero tomar muestras de A5. Bueno, yo tomo una muestra de 5 elementos, pero esa muestra de 5 elementos es una de las tantas muestras de 5 elementos que puedo tomar de un tamaño poblacional igual a 30. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, arriba, yo quiero tener, creo que eran 2 éxitos, ¿no? Bueno, yo quiero tener 2 éxitos. ¿Cuántos éxitos tenés a nivel poblacional? 10. Entonces, esos 2 éxitos que vos querés sacar, los vas a poder sacar no de los fracasos, los vas a poder sacar de los 10 éxitos que vos tenías. Es lógico. O sea, si vos tenés un total de 10 éxitos y querés elegir 2 éxitos, esos 2 éxitos van a provenir de esos 10. Y tenés que ver de qué manera se pueden ordenar, ¿no? Ese conjunto de 2 éxitos. Ahora, por otro lado, vos vas a tener, si tenés 10 éxitos poblacionales, vas a tener 20 fracasos poblacionales. Es lo que nosotros llamamos, en este caso, n-s, ¿sí? 30 menos 10, 20. Ahora, si vos querés 2 éxitos, necesariamente vas a tener 3 fracasos de esa muestra de 5. Entonces vas a tener n menos x fracasos, ¿de acuerdo? Entonces, esos fracasos los vas a obtener necesariamente de los fracasos poblacionales. Entonces, ahí se va armando la lógica de la distribución hipergeométrica. ¿Se entendió más o menos?
Perfecto. Entonces vamos a un ejemplo que yo lo utilicé inspirándome del libro, inspirándome mucho del libro. Está acá. Como se dan cuenta, me inspiré muchísimo del libro. Estoy acomodando las ventanitas. Bueno, veamos. Vamos a ir subrayando. Y de esta forma es la que nosotros les recomendamos que ustedes vayan analizando los distintos enunciados, ¿sí? Parte por parte. Vamos a elegir varios marcadores de resaltado. A ver, una empresa recibe un envío de 20 artículos. Entonces dice, como es caro inspeccionarlos todos, tiene la política de comprobar una muestra aleatoria de 6 artículos de ese envío. Vamos a agregar un nuevo marcador. No. Y si no hay más de un artículo defectuoso en la muestra, importante, ¿qué pasa? No comprueba el resto. ¿De acuerdo? No comprueba el resto. Es decir, tengo una muestra de 6 elementos, yo recibo 20 artículos, ¿sí? Y la verdad que no puedo evaluar los 20 artículos, me cuesta mucha plata o me cuesta mucho tiempo, entonces yo hago un control de calidad por lotes, ¿sí? Lo que se llama lotes. Entonces tomo un lote de 6. Entonces veo ese lote de 6. Si tengo 0 errores en ese lote de 6 o un error en ese lote de 6, digo, bueno, estos 20 artículos van recontra repiola y no los sigo controlando. Ahora, si tengo 2, 3, 4, 5 o 6 errores, entonces hago una comprobación del resto. ¿De acuerdo? Con que yo tenga 2 o más errores, ya va a provocar que yo compruebe la totalidad. Que va a terminar pasando que me va a resultar muy caro eso, de comprobar la totalidad, que es justamente lo que yo no quería hacer. ¿Se entendió hasta ahí? Genial. Entonces, la pregunta es la siguiente. Dado, vamos a tomar este color, porque somos seres deconstruidos, recuerden, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que un envío de 5 artículos defectuosos no se someta a una comprobación adicional? A ver. Sí, en la vida real puede ser así. Los controles de calidad, sí son así. De hecho, hay una vieja leyenda que dice que los artículos, a ver, las MacBooks, por ejemplo, tienen componentes similares a una computadora, a una notebook que usa Windows. El tema es que MacBook exige a los fabricantes, para comprarle los lotes de procesadores, memorias, discos rígidos, pantallas, exigen exhaustivos controles de calidad, mayores a lo que exigen el resto de los fabricantes. Por eso se dice que hay una probabilidad menor de que te falle una Mac, de que te falle cualquier otra marca, ¿no? Es lo que se dice, es un mito, una leyenda urbana. Que si, no sé, una Mac tiene un procesador i7, ese procesador i7 pasó por muchos más controles de calidad que un procesador i7 de, no sé, una HP, ponele. Y pasa sobre todo, y es la verdad que muy triste, pero los artículos que van a Estados Unidos, las notebooks que se fabrican para Estados Unidos, tienen un control de calidad mucho más fuerte que los que vienen acá en Latinoamérica. Entonces, supónganse, yo llevo un lote de 20 computadoras a Estados Unidos, ¿sí? Mi política es la siguiente.
yo voy a tomar 10, un lote de 10. Y si de ese lote de 10 tengo una fallada, entonces chequeo todo el lote. ¿Se dan cuenta que el control de calidad es mucho más fuerte que este que tenemos en pantalla? Entonces sí, Matías, en la vida real esto pasa, ¿sí? Existen distintas formas de control de calidad, pero esta es una válida. Y fíjense que es sin repetición, porque si yo tengo un artículo, ese artículo va a estar fallado o no, y no lo voy a volver a reponer. Voy a tomar otro artículo. Entonces, cuando yo extraigo el primer elemento de mi muestra de 6, lo voy a extraer de 20. Cuando extraigo el segundo, lo voy a extraer de 19. El tercero de 18, el cuarto de 17, el quinto de 16 y el sexto de 15. Sí, creo. O me olvidé algún número por ahí. ¿Pero se entendió? Bueno, perfecto. Entonces, vamos con nuestro lápiz de arcoíris que nos ayuda a aprender. Vamos a identificar al artículo defectuoso como éxito, ¿sí? Y esto tal vez a ustedes lo confundan, pero tiene toda la lógica del mundo. Tiene toda la lógica del mundo. Yo estoy buscando artículos defectuosos en mi experimento. Entonces, cuando yo encuentro un artículo defectuoso, para mi experimento, tuvo un éxito, ¿sí? La población es de un total de 20, ¿sí? La población es de un total de 20. Y la cantidad de éxitos, es decir, la cantidad de artículos fallados que tiene ese total de 20, en este caso son 5. Recuerden que siempre va a ser un dato, ¿de acuerdo? Recuerden que siempre va a ser un dato. Puede ser un dato que esté oculto. Te pueden llegar a decir, por ejemplo, la proporción de artículos defectuosos poblacional es de un 40%. ¿Sí? Entonces serían 8 artículos. Pero te lo van a dar siempre como dato, tanto sea en proporción como en valor. ¿Sí? En este caso te lo dan como valor. Si te lo dan como proporción, tenés que hacer la cuenta. ¿Sí? N por la proporción. Bueno, y el otro dato que necesitamos es el tamaño de la muestra, en este caso de 6 elementos. Entonces, ¿cuál es la función de probabilidad de esta variable? ¿Sí? De esta variable donde tengo estos parámetros. Una población de 20, una cantidad de éxitos poblacionales igual a 5, un tamaño de muestra igual a 6. Bueno, antes que eso, vamos a ver qué es lo que necesitamos saber, ¿sí? Entonces, tenemos un lote de 20 donde sabemos que hay 5 artículos que están fallados, ¿sí? Entonces nosotros tomamos una muestra de 6 unidades, pero esta muestra que tomamos puede ser una de las tantas. Entonces no puede venir, por ejemplo, en esta muestra, ¿no? ¿Cuál es lo contrario de fallado? Bueno, correcto, 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 fallado, correcto, correcto. O nos podría tocar correcto, correcto, fallado, correcto, correcto, correcto. O nos podría tocar correcto, fallado, ¿sí? ¿Me siguen? Pero el tema es el siguiente. El tema es el siguiente. En cuanto yo saco este artículo, ¿sí? Me lo llevo para acá, automáticamente, para elegir los otros 5, me queda acotado el universo. Entonces me cambian las probabilidades de éxito, por así decirlo. Es decir, en la primera, mi probabilidad de obtener un artículo fallado es 5 sobre 20. ¿De acuerdo? Ahora, supónganse que yo saco el primer artículo que no está fallado, y me quedan 5 artículos fallados
pero sobre 19. ¿Vamos bien? Saco el segundo artículo, supónganse que está fallado, y me queda la probabilidad 4 sobre 18. Ahora, si yo sacara un artículo que estuviese bien, ahora sería 5 sobre 18. ¿Se dan cuenta que las probabilidades de éxito no se mantienen constantes? Entonces, no puedo utilizar la fórmula de la binomial. ¿Sí? Bueno, me gusta que sientan que estoy insultando su inteligencia al explicarles esto. ¿Sí? Si ustedes sienten, si su yo interno dice, ya entendí, qué molesto, ya entendí, entonces está bien, vamos bien. Si su yo interno dice, entonces no vamos bien y por favor pidan ayuda, socorro, auxilio, 3 puntitos, 3 rayitas, 3 puntitos, el SOS en código Morse, lo que ustedes quieran. Dice, pero el ejemplo no decía que con una sola primera prueba, si ya conseguías un éxito de 6, no se seguía con las demás. No, esperá. El tema es el siguiente. Lo que yo te estoy mostrando acá es que vos obtenés 6 elementos. ¿Sí? De esos 6 elementos que vas a extraer de una población de 20, donde hay 5 fallados, ¿sí? Si hay 0 fallados o 1 fallados, no haces una segunda prueba, ¿no? Ahora lo que vos estás queriendo ver, cuál es tu probabilidad de tener que volver a hacer la prueba. Entonces, es decir, cuál es la probabilidad de tener, perdón, era la probabilidad de no tener que hacerla, ¿no? A ver, pero ya me olvidé. De no tener que hacerla. Es la probabilidad de no tener que hacerla. Entonces vos estás buscando tener 0 o tener 1. Las dos cosas te sirven. Lo que yo te estoy explicando acá, Mati, es ¿qué pasa cuando vos extraes la muestra? Porque que vos extraigas esos 6, ¿no? Implica que podés llegar a tener 0 fallados, 1 fallado, 2 fallados, 3 fallados, 4 fallados o 5 fallados. O 5 fallados. Ah, claro, porque este es 0. O 5 fallados. 6 no, porque el máximo que podés tener es un total de 5, porque son 5 los fallados en la población. Ahora, ¿dónde está la neda de todo esto? Si vos sacás el primero, y el primero no está... A ver, vos haces la extracción, ¿no? Y vos los tomás todo de toque, vos agarrás, y no es que decís, bueno, saco el primero, saco el segundo, saco el tercero. No, vos al instante tomás de los 20, elegís al azar 6, ¿de acuerdo? Y luego de tomar esos 6, probás si están fallados o no están fallados. Eso lo haces vos, o sea, uno que hace, agarra un lote de 20 y elige al azar este y este. Los toma y después se fija si están fallados. Entonces, como mínimo vas a tener 0 fallados en tu muestra de 6 y como máximo vas a tener 5 fallados en tu muestra de 6. ¿Por qué, Diego Alejandro? Porque vos tenés 5 fallados en la población. Entonces, el tema es el siguiente. Lo que vos tenés que analizar acá es, bueno, vos tenés tu muestra de 6. Esa muestra de 6 fue tomada sin reposición de elementos. Entonces, por más que vos tomaste los 6 de toque, imagínate lo siguiente, poné en super cámara lenta, ¿no? A 580 frames por segundo. Vos sacás el primero y lo tomás. ¿Este primero está fallado o no lo está? Si está fallado, la probabilidad de tener una falla en el segundo es 4 sobre 19. Si no está fallado, es 5 sobre 19. ¿Te das cuenta cómo te van cambiando las probabilidades? Dependiendo, bueno, dependiendo si el primer elemento está fallado o no, si el segundo está fallado o no, si el tercero está fallado o no. Por supuesto que si vos tenés de tus 5 primeros elementos que están todos fallados, la probabilidad de obtener uno fallado, el sexto, va a ser 0. ¿Por qué?
porque te quedaron 0 elementos fallados en la población. En el numerador te quedaron 0 elementos fallados. ¿Se entendió entonces este temita? En serio, chicos, ¿eh? Genial, buenísimo. Buenísimo. Bueno, yendo a las cuentas, lo que vos tenés... Jugar al counter con... Pero tenés que... Se desvirtuó un poco la charla cuando empezamos a hablar de los frames en el chat. Sí, ¿no? Bueno. ¿Podés volver, por favor, ahí? ¿A dónde? A cuando dijiste que querías 500 frames por segundo. Ah, porque le diste más bola al chat que a mí. Bueno. Vamos de vuelta, ¿sí? Vamos de vuelta porque es importante y todavía tenemos tiempo para seguir viendo cosas. Ahí me habían preguntado, ¿pero qué pasa? Vos sacás los 6, ¿no? Y haces la prueba, no haces la prueba. Entonces yo le dije, no, lo tenés que pensar de esta manera. Sacá los 6 de toque, sacalos, pero cuando vos sacás el primero, no, por más que lo saques junto, cuando vos sacás el primero conceptualmente, te van a quedar 19 para el segundo, y para el tercero 18, y para el cuarto 17, y para el quinto 16, y para el sexto 15, ¿no? Elementos poblacionales. Y además tenés que tener en cuenta, además de eso, tenés que tener en cuenta, sí, Fede, siempre es un dato eso. Además tenés que tener en cuenta lo siguiente, che, el primero, ¿está fallado o no está fallado? Porque eso te va a afectar la probabilidad del segundo. Además de afectarte el denominador, porque vas sacando elementos a la población, no es lo mismo que vos tengas en el primero un fallado o no un fallado para la probabilidad de calcular la falla del segundo. Porque, a ver, sacás el primero, ¿sí? No está fallado, la probabilidad de que el segundo esté fallado es 5 sobre 19. Si el segundo tampoco está fallado, la probabilidad es 5 sobre 18. Si el tercero no está fallado, la probabilidad es 5 sobre 17. Si el cuarto no está fallado, la probabilidad es 5 sobre 16. Y así sucesivamente. Ahora, si el primero está fallado, la probabilidad de que el segundo esté fallado es 4 sobre 19. Si el segundo también está fallado, la probabilidad es 3 sobre 18. ¿Se entiende? Genial. Profe, ¿puedo decir algo? Decime. Yo pensaba que yo tengo los 6 y me fijo esos 6. Y si yo tengo 5 que pueden ser de los 20, sería 5 de 6, 4 de 6, 3 de 6, 2 de 6. Pero eso en base al general siempre, entonces. A los 20. Vos, esperá, no. Lo que estás haciendo vos con la hipergeométrica, lo que estoy tratando es de explicar el porqué de la fórmula, ¿sí? Vos te va a interesar de esa muestra de 6 elementos que sacaste, ¿cuántos de esos 6 elementos están fallados? ¿Sí? Esa es la probabilidad que vos vas a calcular. La probabilidad que en esa muestra de 6 elementos, la probabilidad que 0 esté fallado, que 1 esté fallado, que 2 esté fallado. Pero lo que yo te estoy contando es otra cosa. Yo te estoy contando elemento por elemento que vas extrayendo para construir esa muestra de 6, donde tu cantidad mínima de elementos fallados es 0 y tu cantidad máxima es 5, porque vos tenés 5 fallados en la población, te estoy contando que va a depender y mucho si los que vas sacando con anterioridad estén fallados o no. Porque lo que pase con los elementos anteriores va a influir en la probabilidad de éxito de los elementos posteriores. Entonces, si el primero que yo saco, ¿cuál es la probabilidad de que el primero esté fallado? ¿Sí? De que el primero esté fallado. 5 de 20. 5 sobre 20. Perfecto. Listo. El primero, ¿está fallado o no está fallado? Decime vos. No está fallado. No está fallado. Entonces tu probabilidad de que el segundo esté fallado es 5 sobre 19. Ahora, ¿qué pasa si el primero estaba fallado? Tu Era probabilidad 4 sobre 4 19. sobre 19. Te das cuenta que lo que pasa con los casos anteriores
influyen Sí, los sí. casos posteriores. No Yo- solamente porque vos estás extrayendo un elemento y no lo estás reponiendo, sino porque tenés que ver si ese elemento que extrajiste es éxito o es fracaso. ¿Sí? Sí, Lo gracias. piola que estamos estudiando hipergeométrica, ¿eh? Bueno, entonces, lo segundo que tengo que analizar es el número de formas que tengo de tener 6 menos X, o sea, 6 fracasos o 5 fracasos, en una población que contiene 15 fracasos, ¿sí? Es porque estaba haciendo la construcción de la fórmula. Y después lo que tengo que ver es el número total de muestras de tamaño 6 que puedo obtener de una población de tamaño 20. Es decir, tengo que tener en cuenta tres cosas. ¿Cómo ordeno la cantidad de éxitos que yo quiero en el total de éxitos que yo tengo? ¿Sí? Dos, ¿cómo ordeno la cantidad complementaria de fracasos que yo voy a obtener en mi muestra de la cantidad complementaria de fracasos que tengo en la población? Y abajo en el denominador, ¿cómo ordeno esas 6 distintas muestras de un tamaño poblacional de 20? O sea, esa es toda la magia de la hipergeométrica, ¿sí? Algo que parecía total y absolutamente críptico, ahora es algo chévere y nos gusta. O no, pero bueno, vamos a tratar de pensar que sí. Entonces, fíjense cómo se haría esto, ¿no? ¿Cómo se haría esto si estuviésemos en 1945? Acá voy a tener el combinatorio, ¿sí? Éxitos poblacionales, éxitos que yo quiero, X minúscula, ¿sí? Acá voy a tener el combinatorio, ¿vamos bien? Esto está mal, acá está mal, ¿eh? Acá está mal, ese está mal, no es ese. Eso es, y está mal en el libro, mirá, menos mal. ¿Eso qué es? Esto acá, ¿qué es? Esto de acá. ¿Qué pondrían ustedes ahí? Si tienen que tomar los fracasos. N mayúscula. Exacto. N mayúscula menos S. ¿De acuerdo? Y abajo, ¿qué pondrían? Los fracasos en la muestra. N minúscula menos X. ¿Sí? Y abajito de todo. Che, Aldo, ¿vos querés agregar algo? No tengo nada para agregar. Nosotros no vimos así hipergeométrica. Ah, ¿no? así que Así que te estafé en el cuatrimestre que vos cursaste. Bueno, y nada, les cuento, chicos, siempre, en todos los cuatrimestres yo explico las cosas distintas, ¿sí? No sé, me pasa eso. O sea, la explico siempre bien, pero con distintos niveles de agregación. Y abajo tengo que poner el tamaño de la muestra, la cantidad de distintas muestras de 6 que puedo tener de un total de 20. Entonces, vamos primero con este, ¿sí? ¿Qué representa esto? Bueno, los distintos conjuntos, ¿sí? De, por ejemplo, un éxito, o 2 éxitos, o 3 éxitos, que yo puedo formar de un total de de 10 éxitos, ¿sí? Siendo 10 éxitos mi tamaño de éxitos poblacional. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ordenar esos 3 éxitos que quiero de un total de 15 éxitos? Al lado, está de acá. Esta de acá. Es el complemento. ¿De qué manera puedo ordenar? Supóngase que la muestra era de 10 elementos y yo quería 3 éxitos, me quedan 7 fracasos, ¿sí? Si suceden 3 éxitos, van a suceder necesariamente 7 fracasos. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo ordenar esos 7 fracasos de un total de n-s fracasos poblacionales? Y abajo voy a tener de cuántas maneras puedo ordenar, ¿sí?, ese tamaño muestral, ¿no?, en un total de tamaño poblacional. ¿Hasta ahí vamos bien?
Perfecto. Sí. Entonces, ¿por qué acá no está completa la ecuación? ¿Por qué acá no está completo? Bueno, porque va a depender de cuántos éxitos yo quiera. O sea, esto es una función de probabilidad, ¿no? La función de probabilidad necesariamente en una hipergeométrica necesita de datos. En este caso tengo un n igual a 20, ¿sí? Es un parámetro. Tengo un s, o un m, o un t, ¿sí? Una cantidad de éxitos poblacionales, igual a 5. Es otro parámetro que me tienen que dar como dato. Y tengo un tamaño muestral de 6. O sea, eso genera, ¿no?, una función de probabilidad. Es decir, dependiendo los datos que yo tenga, voy a tener distintas funciones de probabilidad hipergeométrica, todas con la misma estructura, pero con distintas cosas adentro, ¿de acuerdo? Entonces, se me ocurre, ¿no?, decirles que, en este caso, vamos a borrar esto de acá, por ejemplo, ¿no?, la probabilidad, igual está abajo, pero lo voy a hacer acá para que lo vean. La probabilidad de obtener 0, es decir, que de un lote de una muestra de 6 elementos provenientes de un total de 20, donde 5 están fallados, ¿sí?, la probabilidad de tener 0 elementos fallados es igual a el combinatorio de 0, perdón, de 20, perdón, de 20, de 5, de un total de 5 éxitos, tener 0 éxitos. Esto es un 5, no es una S. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo 0 éxitos, voy a tener ¿cuántos fracasos? ¿20? En la muestra de 6. 6. Genial, 6. Entonces yo quiero ver de cuántas maneras puedo formar subconjuntos de 6 fracasos de un total de cuántos fracasos poblacionales. $15, perfecto. ¿Sí? Entonces tengo los éxitos acá y los fracasos acá. Pero esto va a depender de cuántas maneras puedo tomar subconjuntos de 6 elementos de un total de 20 elementos. ¿Sí? Y ya está. O sea, esa es toda la complicación que tiene hipergeométrica. Entender cómo funciona eso. Por supuesto, ¿qué les quiero decir? Si yo aumento el tamaño poblacional y aumento el tamaño de la muestra, y esto se va a complejizar, me van a dar números cada vez más grandes. Entonces, ¿qué les quiero decir? El nivel de entendimiento de la hipergeométrica, llévenlo hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, a una regla mnemotécnica en donde yo digo, bueno, en el numerador den la cantidad de maneras que puedo acomodar estos éxitos que yo quiero de estos éxitos que yo tengo. Después, el complemento, ¿no? Multiplicar el complemento, la cantidad de maneras que yo puedo acomodar estos fracasos en la muestra, que me van a quedar como complemento de los fracasos, perdón, de los éxitos en la muestra, ¿no?, de un total de tantos fracasos en la población. Y en el denominador, bueno, el tamaño de la muestra, ¿no?, la cantidad de maneras que tengo de obtener 6 elementos de un tamaño poblacional, en este caso de 20 elementos. ¿Sí? Y a partir de ahí, ya les digo, lo hacemos con el Probability Distribution y van a ver que es una pavada. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sigo con la otra diapositiva? Sí, mi pregunta es, ¿Quién o es? sea, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Camila, otra vez Dale. Camila Fernández. O Decime. sea, nos estás explicando todo esto para entender, como siempre, o sea, de dónde viene todo, pero ¿esto lo vamos a hacer directamente con esa aplicación? Sí. Sí. Está bien, o sea, no por no darle interés, sino para relajarme yo de que todo esto siempre va a estar en la aplicación. Cami, lo que yo quiero que entiendas, que a nosotros... Sí, no, obvio, ¿de dónde viene todo? Lo entiendo, Esperá. El estrés. Está bien. A ver.
nosotros no queremos que ustedes gasten tiempo haciendo cuentas. Ni gasten tiempo memorizándose fórmulas, ¿sí? Pero que si vos ves esta fórmula de acá, ¿sí? Si vos ves esta fórmula de acá, y yo te digo, esto es una hipergeométrica, vos me digas, vos querés saber la probabilidad de tener 0 éxitos, ¿sí? De un total de éxitos de 5 en tu población, donde tenés una muestra tamaño 6 y una población de 20. Es decir, nosotros lo que queremos es que tengan la capacidad de, viendo una formalización, poder saber cuáles son los elementos que pueden extraer y cuáles son los que no pueden extraer, ¿sí? Eso es lo que nosotros querríamos que ustedes sepan. Por supuesto que yo podría haber venido y decir, bueno, loco, esta es la fórmula de la hipergeométrica, listo, tienen la tabla con los números combinatorios, calcúlenla. Y no está bueno, porque no van a aprender hipergeométrica, van a aprender a buscar en la tabla números combinatorios y no van a saber lo que están haciendo. ¿Qué es lo que termina pasando? Pregúntenle a cualquiera de sus amigos que estén cursando estadística, la gran mayoría de las veces cuando vos le preguntas, che, ¿pero qué estás haciendo con la hipergeométrica? ¿Qué sé yo? Yo busco números en la tabla y ahí reemplazo y digo, esta es la probabilidad. Pero no saben cuál es el trasfondo. Bueno, nosotros queremos que sepan cuál es el trasfondo de esto. Que no necesariamente implique que tengan que saberse fórmulas de memoria, al contrario, ¿sí? Así que decirle a tu niña interna que está corriendo desesperada que no pasa nada. Ahora vamos a hacerlo con el Probability Distribution. Gracias. De nada. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿quién es? Federico. Dale, Fede. Hago una consulta, para ponerse como claro. Viste que en un momento tenés el 15, o sea, en el denominador. Denominador, sí. Tenés 6 menos x. Sí. 9 más x. Perfecto. Ese 6 y el 9 no me termina, más que nada el 9, no me termina de quedar claro cómo lo sacás, el 9. Dale, mirá. Vamos acá. Porque vos lo que tenés que hacer es, ¿sí? Vos acá lo que tenés es n menos x, ¿sí? Y tenés n menos s. Vamos a esta parte. Vos tenés la cantidad de elementos, el factorial de la cantidad de éxitos poblacional, el factorial de la cantidad de fracasos, perdón, de éxitos en la muestra, y acá haces la resta de la cantidad de éxitos poblacional menos la cantidad de éxitos muestral y le sacás el factorial. Así se construye el combinatorio, ¿no? Ahora, fíjate de dónde viene ese 9. Ese 9 viene de una cuenta que se hizo, pero vamos primero a ver cómo se construyó esa cuenta y después la resolvemos. Vos acá tenés el complemento de esto, es decir, n menos s. En este caso tendrías 15. ¿Vamos bien? Vamos a ver si lo tenemos acá. Sí, tenés 15. Perfecto. Acá tenés n menos x. Vos la cantidad de fracasos todavía no la tenés, porque la cantidad, mejor dicho, de éxitos, que serían los artículos rotos. No lo tenés porque es lo que vos querés calcular con este x de acá. Entonces vas a tener 6 menos x. ¿Hasta vamos bien? Bien, vamos bien. Vamos a tener 6 menos x. Ahora a ver de dónde corno sale este 9 y por qué es más. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, n, ¿cuánto es? N es 20. Perfecto, n es 20. ¿Cuánto es s? 5. 5. ¿Cuánto queda entonces? 15. ¿Sí? 15. Perfecto. ¿Y esta n, cuánto queda? 6. 6. Te queda 9. Bien. Ahora, Perfecto. ¿por Okay. qué tenemos esto que está sumando acá? ¿No? Ese es el problema que muchas veces tienen las fórmulas. Las fórmulas son eso, ¿sí? Son factoreos de las formalizaciones. Esto es más fácil de entender. A ver, voy a escribirlo acá. Voy a borrar esto que está acá. ¿Sí? Y te lo voy a escribir acá. Esto sería mucho más fácil de entender si yo te pongo lo siguiente. Te pongo, en vez del paréntesis, un corchete.
tenés n menos s, ¿sí? Es lo que está acá arriba, menos n menos x, ¿sí? Y mantenés la misma estructura que tenés acá, ¿ves? Claro, claro. ¿Entiendes? Sí, 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 y seguimos manteniendo el factorial. Claro, Perfecto. y entonces sacás el factor común menos 1 y te queda menos n más x. ¿Vale? Haces la cuenta con los datos que tenés y te va a quedar Ok, S9 ok. menos x. Gracias, Bueno, profe, perfecto. no, por favor. Bueno, entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Sirve estudiarse la fórmula de memoria? No. ¿Sirve entender lo que estoy haciendo? Sí. ¿Para qué? Para cuando me muestren la formalización, porque a mí esto de acá, no me convence como formalización. Esto está ya resuelto, ¿entendés? Esto no es la estructura de lo que estoy haciendo. Porque lo que yo estoy haciendo es n menos s, que es la cantidad de fracasos poblacionales, menos la cantidad de fracasos muestrales. Porque al fin y al cabo el x lo voy a tener, porque yo lo voy a querer averiguar. Porque yo, ¿para qué hago esto? Para saber la probabilidad de que x tenga un determinado valor. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Oh, falta poco para el Marte. Oh, bueno. Entonces, lo que nos preguntaban a nosotros era cuál es la probabilidad de no tener que revisar todo el lote teniendo 5 artículos fallados. A ver, ¿cuál es el porcentaje de artículos fallados que tengo? Si tengo 5 de un lote de 20, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuánto es 5 sobre 20? El 25%. Exacto, tengo de un total de 20, el 25% fallados. Ustedes son los de Apple, ¿no? Y, o sea, la gente que les vende a ustedes los procesadores, o sea, tenés un lote que tiene un 25% fallado. Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad, de no tener que revisar un lote, ¿no? Un lote, cuando digo lote, perdón, un total de 20 elementos donde tengo 5 fallados, supónganse que ustedes dicen, bueno, a ver, voy a poner de acuerdo con el distribuidor de mi distribuidor, ¿sí? Y yo tengo, por ejemplo, el proveedor de mi distribuidor y estoy yo como cliente, ¿de acuerdo? Yo le compro a este. Y este es el encargado de hacer las pruebas de calidad para no venderme cosas falladas a mí. ¿Hasta vamos bien? Entonces yo me pongo de acuerdo con este de acá arriba, le digo, che, loco, mandale 20 donde 5 estén fallados. Y decirle que esos 20 me los venda a mí. Bueno, entonces les manda 20 a este y este hace su control. Toma 6, este no sabe si hay 5 fallados, no lo sabe, ¿entendés? Porque no va a controlar todos si están fallados o no. Toma 6 y si tiene 0 o 1 fallado, no hace nuevamente el control sobre los 20, me los vende a mí. Y tengo de 20, 25 que están fallados. Es decir, de 20 máquinas que yo armen, 5 me vienen de vuelta por la garantía, mucha plata, ¿eh? Entonces, vamos a ver cuál es la probabilidad de, habiendo 20 elementos y teniendo 5 elementos fallados, un 25%, la probabilidad de que este test me dice, seguí para adelante. Vamos, vendelo, que está todo más que bien. ¿Sí? Si fuese bueno la metodología de control, si fuese buena, mi probabilidad sería escasa. ¿Entienden? Mi probabilidad sería escasa. Es decir, sería escasa mi probabilidad de, teniendo 5 fallados en la población, un 25 fallados en la población, sería escasa de que no tenga que hacer un test nuevamente, no, que no tenga una señal de alarma, de decir, loco, pará que esto está mal. ¿Se entendió? Entonces, lo que tengo que ver es cuál es la probabilidad de que el envío esté recontra re bien, listo, no hay problema, porque mi control de calidad me dijo, ok.
Y mi control de calidad me dice que si de tu muestra de 6 no tenés uno fallado, ¿sí? Al menos uno fallado, que lo mandes, que está todo piola. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 o 1? ¿Sí? ¿Se entendió? Porque si tengo 0 fallados, está bien, y si tengo 1 fallado, está bien. Si tengo 2 o más fallados, tengo que controlar esos 20 porque quiere decir que hay algo que está mal. Entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Bueno, nada, esto no lo vamos a tener que hacer, vamos a agarrar el probability distribution. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Genial. Bueno, vamos a seleccionar la distribución y vamos a elegir hipergeométrica, ¿de acuerdo? En este caso, M es S, pero Aldana nos dijo que podía ser M en el apunte, así que ténganlo presente, que, a ver, X va a ser siempre X, N va a ser siempre N chiquita va a ser siempre N chiquita, y el otro va a ser la cantidad de éxitos en la población. Entonces, N, ¿cuánto es? Mi tamaño de muestra, ¿cuánto es? 6, ¿no? Mi tamaño poblacional, ¿cuánto es? 20. ¿Sí? La cantidad de elementos fallados, recuerden que yo considero éxito a los elementos fallados que tengo en la población, 5. ¿Sí? Perfecto. Y en este caso, yo quiero, a ver, yo lo podría hacer directamente de esta forma, ¿sí? X menor o igual que X. Lo podría hacer tranquilamente. Entonces, ¿qué pongo en X? 1, ¿no? Entonces, si yo quiero computar la probabilidad de que X, la variable hipergeométrica, ¿sí?, sea menor o igual a 1, estoy considerando que sea 0 o que sea 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a realizar y fíjense, ahí lo tengo. Mi probabilidad es de 0,51. Tengo más del 50%, de que mi prueba me diga, está todo ok, y yo tener, en este caso, una población donde tengo un 25% de elementos fallados. ¿Se entendió? Bueno. Entonces, recuerden este número. Esperen que ustedes no ven, ustedes no lo ven, pero yo lo voy a escribir acá, 0,51651. Voy a dejar de compartir el Chelu y vamos a compartir el Power. Bueno, esta es la probabilidad que me dio, ¿sí? Entonces retrocedamos a 1980. En 1980 yo tenía tablas que me permitían calcular los números combinatorios. Pero si yo no tuviese esas tablas, tendría que hacer. Miren qué lindo, chicos. Acá, por ejemplo, no, vamos a este que es hermoso. Yo tendría que hacer la productoria, ¿sí?, de X sub I, donde I va de 1 a 20. ¿No? ¿Cómo se come eso? Bueno, en el numerador tendría que hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 19 por 20. Es fácil, es multiplicar. Abajo tendría, ¿no?, la productoria de I que va de 1 a 6 de XY. Entonces tendría que hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Y eso se lo tendría que multiplicar a la productoria de XY, donde I va de 1 hasta 6. Entonces tendría, hasta 14, perdón. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. No.
Esperá. Fede me pregunta. Ahí pusiste P0, porque vos considerás no éxito que no tenga más de una falla. No. Ahí yo puse P0 porque quiero saber la probabilidad de no tener ninguna falla. ¿De acuerdo? O sea, de tener 0 fallas, porque recordá que mi éxito es falla. Fundamental, de vuelta, con una F bien marcada, fundamental en Bernoulli y obviamente en binomial, en hipergeométrica también, explicar bien cuál es lo que consideras éxito y cuál es lo que consideras fracaso, ¿sí? Si falla eso de arriba, no vas a saber qué es lo que estás haciendo, por más que te sepas la fórmula de memoria. Entonces, yo puse P0 porque quiero la probabilidad de no tener ninguna falla, es decir, de tener 0 éxitos, de que en mi muestra de 6 hayan 0 fallas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿por qué hice todo? ¿Qué cosa es confuso? A ver, levanta el micrófono, vamos, pregúntame. No entiendo cómo, a ver, lo que a vos llamás éxito sería no tener éxito, no entiendo, no te juro. No, pará. A ver, yo me río, pero es muy lógico confundirse la cuestión coloquial de la cuestión matemática. Entonces, a ver, primero, ¿a qué vamos a llamar éxito? A lo que yo estoy buscando. ¿Y yo qué estoy buscando cuando hago un control de calidad? ¿Qué busca vos? Que no haya fallas. Nah, O sea, que haya fallas. Estás buscando las fallas. Vos en el control de calidad estás buscando la falla. Claro. Entonces, cuando tenés una falla, decís, ¡yay! Tengo una falla. Porque si no te van a echar a vos. O sea, claro. si la empresa no hace todos los productos bien, ¿para qué existe el departamento de control de calidad? Entonces, la gente de control de calidad son como los asuntos internos en la policía, odiados por todos. Claro, ¿entienden? La gente de control de calidad busca la falla. Entonces, cuando tiene una falla, tiene éxito. ¿Viste? Es fácil. Es fácil. Bien. Bueno. Claro, los fallados son el éxito, perfecto. Pero yo no quiero que tu corazón esté triste. ¿Dejó de estar triste con esta explicación? Sí, olvídate, ahora entendí. Me queda la confusión. Entonces, ¿por qué les hice toda esta cuestión Entonces, abajo? en este caso, ¿se busca el fracaso? Carmen. ¿En este caso se busca el fracaso? No lo vean así. No vean que un producto Pero defectuoso... es decir, como es P0, no se busca el éxito. Digamos, no se busca la falla acá, sino que se busca el fracaso. A ver, no lo vean así. Vean lo siguiente, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad, ¿sí?, de no tener ninguna falla? ¿Cuál es la probabilidad de no tener éxito? De que todos los productos estén bien. En este caso, de que todos los productos me arrojen fracaso en el experimento. Porque que el producto esté bien, para mí, para control de calidad, va a decir, oh, está bien, ¿entendés? Voy a poner triste. O sea, yo soy control de calidad. Este está bien, me pongo triste, yo quiero que esté mal. Entonces, acá lo que estoy buscando cuando digo P0 es básicamente, en este caso puntual, que todos los productos estén bien, ¿sí? En una cuestión más general, estoy buscando 0 éxitos en mi muestra de 6, ¿sí? Profe, igual tenés 0 éxitos en tu muestra de 6, pero tenés el éxito general, que es que no vas a seguir haciendo muestras, porque ya conseguiste el objetivo. No entendí. Claro, si vos conseguís entre 6 que haya una o ninguna que estén falladas, después no vas a seguir haciendo más muestras porque ya conseguiste el objetivo general. Claro, a ver. Ese es tu éxito. Sí, no confundan éxito en la vida con éxito en la Bernoulli. O sea, no lo confundan, ¿sí? Porque termina pasando que muchos se confunden con estos temas que tienen cierta poca complejidad, cuando
confunde la cuestión coloquial con la cuestión del ejercicio, la cuestión del concepto de la distribución. Entonces, en este caso, ¿qué me dice mi control de calidad? Si vos tenés en tu lote de 6, a ver, el tipo que está haciendo el control de calidad no sabe que tiene 5 éxitos. 5 éxitos porque tiene 5 fallas. No lo sabe, porque si supiera que tiene 5 fallas en la población, no hace esto, no toma la muestra. ¿Entienden? No lo sabe. Entonces, supónganse que nosotros estamos auditando el control de calidad. Somos auditores, ahí está. Somos auditores, vamos a una empresa y auditamos la metodología de control de calidad de la empresa. Y queremos ver qué tan bueno es. Entonces, le metemos, ¿sí?, un lote de 20 donde hay 5 fallados. Y vemos, ¿sí?, en repetidas pruebas, cuál es la probabilidad de que ese lote, donde tiene 5 fallados, salga como que es un lote que está piola. Entonces, hasta ahí yo creo que está claro, ¿sí? Yo lo que estoy buscando acá es cuál es la probabilidad de que en la muestra que yo obtengo de 6 elementos no ocurra ningún elemento fallido, es decir, ningún éxito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Chan. Alguien que me quite de esta situación incómoda. Sí. Dale, genial. Les voy a poner el hindú bailando, no sé si ven, te lo resumo así nomás. Cuando no me responda, le voy a poner el hindú bailando, van a ver. Bueno, entonces, hay alguien que ve, te lo resumo. Entonces, chicos, lo que estamos viendo acá es, che, ¿qué probabilidad hay de que tu muestra de 6 arroje un resultado que me diga que está bien ese lote de 20, ¿no? Bueno, en este caso como no tengo el probability distribution, tengo que calcular la probabilidad de 0 y sumar la probabilidad de 1, ¿sí? Porque estoy calculando la probabilidad de que sea menor o igual a 1. Entonces me da que un 13% de, en mi muestra de 6, que los 6 estén bien, ¿sí? Exacto, que en ese, como dice Fede, que en ese lote no tenga ninguno fallado, tengo un 13%, ¿de acuerdo? Y fíjense cuál es la probabilidad de que en ese lote de 6 tenga uno fallado. Casi un 40%. Es un montón. O sea, es un montón, porque si yo de un total de 20, donde tengo un 25% de elementos fallados, cuando yo hago la muestra de 6, en un 50% de las veces el lote va como que está piola, entonces el sistema no sirve, es una porquería. Es un montón, sí, es un montonazo. Entonces, la probabilidad, como me había dado el probability distribution, es 0,51651. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta a esto es que la tasa de error es alta. ¿A qué me refiero con la tasa de error? Me refiero a que la probabilidad de que yo diga que una entrega de 20 unidades está bien cuando tiene un 25% de sus elementos fallados, es de un 51%. Es un montón. Mi control de calidad no sirve. Sí, a esta diapo, ¿la estás anotando? Camila, ¿estás anotando esto? Está bien, está bien. Anote. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó una duda? Dime. Federico, a la vuelta. Ponele que acá si vos querés saber en ese mismo lote de 6, la probabilidad de que tengas 2 fallados. O sea, ¿2 fallados? ¿2? Claro, el 0 y 1, sí. O sea, lo único que haces es cambiar en el 1 por el 2. Sí, y tenés que reformular. A ver, espera. Y tenés que reformular todo esto. A ver, mirá. Vamos a hacerlo, ¿sí? Primero me tenés que dar, ¿cómo es esto? La probabilidad, ¿sí? De que X sea igual
a 2. Este 2 representa la X chiquita, ¿sí? Tal que Sí, perfecto. tenés una N de 20, una Bien. S de 5 y una N de 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es tu Perfecto. probabilidad? Bueno, ¿cómo es tu probabilidad? Primero tomás éxito, ¿sí? Éxito poblacional, éxito muestral. Bien. Después tomás fracaso, fracaso poblacional, fracaso muestral. Y después tomás, bueno, el total poblacional y el tamaño de la muestra. Y ahí construís, para que esto me lo voy a llevar para abajo, y ahí construís, si querés, ¿no? Si sos así un fanático de la formalización, están de fiesta en ese chat, me parece, ¿eh? Entonces, si sos fanático de la formalización, ahí construís estos números, ¿sí? Perfecto, perfecto. Por eso, a mí me había quedado claro, porque no sabía si, Emma, en los casos anteriores, viste que el 1 y el 0 representaba o éxito o fracaso. Acá, en este caso, el X igual significa o es la cantidad, digamos, por así decirlo, de fracaso que puede tener. Esperá. Porque Eso pasalo. también me confundió con el 0 y el 1. Espera un poquito. Escuchame una cosa, ¿sí? En la binomial, acordate que la binomial es una suma de variables Bernoulli, ¿sí? Las variables Sí, Bernoulli, perfecto. las variables Bernoulli pueden ser 0 o pueden ser 1. Che, chico, apaga el micrófono. Pero en la binomial, el valor de X puede ser de 0, porque tenés todos fracasos, o de N chiquita, porque tenés todos éxitos. Y vas a sumar 1 por cada repetición. Si tenés N repeticiones, tenés un valor de N. ¿Hasta vamos bien? En la hipergeométrica, cuando vos tomás, ¿no?, el valor que puede valer X, vos tenés la cantidad de éxitos que puedes llegar a tener en tu muestra. Pero ojo, porque el valor mínimo va a ser 0 y el valor máximo va a ser S. ¿Sí? Vos, en este caso, tenés una muestra de 6 y una cantidad de éxitos poblacional de 5. En tu muestra de 6, como máximo, podés tener 5 éxitos. Uno necesariamente va a ser fracaso, ¿no? Buenísimo. Bueno, fíjense cómo se va construyendo el número este combinatorio, si a algún ñoño o ñoña le interesa. Y acá tengo n menos x es, bueno, tengo que hacer, ojo al Piojo López, tengo que hacer 4, ¿sí? Y acá tengo que hacer 15 menos 4 factorial, ¿sí? Porque me quedan. ¿Se acuerdan que tenía que hacer en esta de acá? N menos S factorial. Acá tenía N menos X. ¿Cómo odio estas cosas? Les juro que este es uno de los temas que más odio. Pero bueno, hay que aprenderlo. Y acá tenemos, ¿no?, lo que yo les digo, que poner el corchete, y acá pongo N menos S menos N menos X. ¿Sí? Genial. Bueno, moraleja. Diego odia distribución hipergeométrica. No la soporta, la detesta. Con toda su alma, cada vez que la explica, lo pone triste. Como pasa todo eso, Diego lo que hizo fue tratar de dominarla y de entenderla, ¿sí? Es decir, la voz interna de Diego dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Y qué hace la voz, el super yo de Diego? Aprendela, aprendela, aprendela. Es lo que tienen que hacer ustedes. Pero para que ustedes la puedan aprender, primero tienen que tener a alguien que les explique por qué es de todo esto, ¿sí? ¿Qué
¿Qué nos va a...? Sí, la voy a retomar. No, a ver, chicos, ¿qué me va a interesar a mí, Aldana, de la hipergeométrica? ¿Sí? Que sepan que es una repetición de experimento de Bernoulli con población finita sin reposición de elementos, ¿no? Que sepan que yo voy a tener siempre como dato de un total poblacional una cantidad de éxitos poblacionales, ¿de acuerdo? Y eso es importante, tener esa cantidad de éxitos poblacionales, porque a mí me va a dar el dato para saber cuál es mi cantidad máxima que puede tomar mi variable hipergeométrica, ¿sí? Como en este caso, que yo tengo una muestra de 6 y la cantidad máxima que podía valer era 5. De hecho, fíjense algo, ¿sí? Y nos vamos. Se hizo tarde. El denominador 5, sí, se multiplica, claro, se multiplica. Esto se multiplica, esto por esto se multiplica. Bueno, chicos, por último, que ya se nos hizo tarde. Miren esto, ¿eh? Vamos a pedirle un x igual 5, ¿de acuerdo? Un x igual 5. La probabilidad de que x sea menor o igual a 5. Me da 1. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea menor o igual a 6? ¿Y qué me dice ahí? ¿Y por qué me dice eso? ¿Por qué se enojó y me dijo eso? Choose de 0 a 5. ¿Por qué no pueden ser más que 5? ¿Se dan cuenta? Es el máximo, exacto. Bueno, chiques, ya estamos por hoy. Mañana vamos a ver distribución normal. El viernes vamos a ver distribución normal. Y también vamos a hacer un pequeño simulacro muy chiquito de lo que sería el examen. Recuerden que el martes el examen se hace en el día y en el horario de la cursada, porque es una disposición de la facultad. Igual nosotros ya lo habíamos planificado para que sea de horario de cursada. Así que, nada, chicos, es de 5 a 7, ¿de acuerdo? O si les lleva una hora será de 5 a 6, pero no lo van a poder hacer a las 7 de la tarde. Sí, en el libro de New, en todos los libros. A ver, ¿qué les quiero decir, chicos? Guía de ejercicios, todavía la cátedra no tiene una guía de ejercicios unificada. Con lo cual, por eso yo les doy tantos libros de estos facilitos, no tanto por la cuestión conceptual, porque ustedes ven que en nuestras clases vemos cosas mucho más avanzadas que lo que está en los libros, por ejemplo el de Berenson, el de Newbold, bueno, o el de Lin, pero sí tiene un montón de ejercicios y muchos están resueltos, así que los pueden ver de ahí. Sí, sí. De hecho, el libro de Newbold tiene un montón de esos ejercicios como chiquititos, no con tanto desarrollo como este. Pero recuerden, ¿sí? No nos interesa que lleguen al resultado, nos interesan qué quiere decir el resultado y qué hay en el trasfondo de ese resultado. ¿De acuerdo? Bueno. Chao, Aldu. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, nos vemos.